Yo, pues hoy privilegiada de tener a alguien que, bueno, él viene de vez en cuando y de cuando en vez, pero para mí siempre es importante recibirlo. El gran amigo Johnny Hidalgo, porque yo decía, Dios mío, ¿quién puede hablar de clima? ¿Quién puede hablar de todo lo que está pasando a nivel climático, por lo menos acá en Venezuela? ¿Quién más que el gran profesor Johnny Hidalgo, quien es además el director del Consejo Científico, Tecnológico e Innovación del Estado Monagas? Para mí siempre es un gusto recibirte y cada vez que vienes para acá, pues me alegra verte bastante. Así el corazón se me pone grandote porque yo sé el gran trabajo que tú estás haciendo. Y pues, ¿quién más que usted para hablar de clima hoy aquí en Tiempo? Bienvenido, Johnny. Gracias, muy amable, como siempre, por tus invitaciones que apoyan al Consejo Científico como ente de la Gobernación del Estado para informar para nuestro público, a la ciudadanía en general, de los planes y proyectos que tenemos. Y por supuesto también para la oportunidad que nos brinda para hablar de un episodio, por decirlo así, o evento tan importante como el cambio climático. La gente se pregunta de por qué ocurre. Y a mi juicio yo diría que hay dos variables fundamentales que lo explican. Primero es la quiebra de todos los acuerdos internacionales a los que hemos acudido o los que acuden las distintas naciones para frenar o para mitigar el cambio climático. Ha habido un fracaso desde el Acuerdo de París en 2015 hasta el punto de que los Estados Unidos se retiraron del protocolo de Kioto y cosas por el estilo. Entonces, el irrespeto, el desacuerdo con cumplir las metas programadas ha contribuido a este episodio. La meta en el 2015 era 1.5, de que no podíamos pasar de allí, de esa franja, de ese límite. Y eso no ha sido posible porque seguimos consumiendo de manera exponencial combustibles fósiles que generan dióxido de carbono y metano. Y eso produce los famosos gases de efecto invernadero que son atrapados y que contribuye pues al aumento de la temperatura. Pero aparte de ello, también ha venido incidiendo en los últimos años el fenómeno del Niño, que como se sabe, pues es un episodio que ayuda y contribuye a la sequía. También las migraciones que uno llama de la población a la frontera agrícola, o sea, ocupan espacios que son de manera natural destinados a los bosques, a su conservación, y bueno, y son deforestados. Y la deforestación es un problema sumamente serio. Y el otro episodio que pudiéramos decir es lo que se llaman los filósofos de principios del siglo XX, entre ellos Walter Benjamin, lo que se llama la muerte de la experiencia. En términos más sencillos, la quiebra de la subjetividad. El hombre anda en el mundo como si nada. O sea, todo lo que ocurre parece que no lo afecta, que no lo conmueve, que no lo tumba, que no lo angustia. Y hemos dicho que el cambio climático, de continuar así en las próximas décadas, puede conducir a lo que se ha venido señalando, a la muerte de la especie humana. Y el hombre anda tranquilo, sin angustia y sin preocupación para ponerle coto a esto. Entonces, la quiebra de la subjetividad ha dado lugar también a eso, porque hay un uso descomunal, irresponsable del agua. El hombre debe poner control al uso de la energía eléctrica y de manera irracional pues la mantiene. Entonces esa quiebra de la subjetividad de los que dirían los poetas y también los filósofos da lugar a la pérdida de la ecociudadanía. Y si no hay un ecociudadano, ¿cómo podemos lograr nosotros mantener una franja de temperatura que ayude a mitigar eso? Y que no se nos olvide también que los países como Argentina, como Perú, como Bolivia y lamentablemente nosotros ha venido retrocediendo la conservación de los glaciares y nosotros los perdimos. Entonces, una mala noticia decir que hemos perdido los glaciares.
Los que teníamos los perdimos y el que nos queda debe ser menos al espacio, al metraje de las canchas de fútbol. Y eso es una tragedia porque evidentemente no hay escorrentía, no rueda el agua para alimentar el curso de los ríos y el agua de los ríos no puede entonces alimentar las presas y si no alimentamos las presas no hay energía, no hay posibilidad de generar energía eléctrica. Nosotros vamos a la pausa, Joyce. Ahorita te me adelantaste porque mi primera pregunta era precisamente hablar de ese balance, ¿no? Que cómo cierra el año pasado el Consejo y cómo arranca este año también el Consejo. Pero allí te me adelantaste dando quizás un preámbulo de lo que es estos cambios climáticos que se están viviendo hoy en día. Entonces, al retorno vamos a retomar también esta conversación de cómo va este Consejo Científico acá en el estado Monagas, porque me imagino que está en alerta también de todo lo que estamos viviendo hoy en día, sobre todo con las temperaturas, este calor que estamos viviendo fuera quizás de temporada, ¿no? Porque va cambiando este tiempo atmosférico de una manera grande, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Parece, como dices tú, que lo tomamos de una manera como que es normal y no es normal. Así que ya nosotros regresamos con más de Tiempo para Hablarte. En los últimos 2 años, la temperatura de la Tierra ha aumentado de manera alarmante, alcanzando un hito en 2024 al superar los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Este aumento ha generado preocupación entre los científicos, quienes debaten si se trata de una fluctuación temporal debido al fenómeno de El Niño y la reducción de la contaminación, o si es una señal de que el calentamiento global está acelerándose. A pesar de la influencia de El Niño, algunos investigadores sugieren que la disminución de nubes podría ser un factor clave. Este aumento de temperatura ha superado las expectativas y podría indicar un cambio más rápido en el clima del planeta. ¿Qué te pareció eso? Mira, tienes el micrófono acá. A ver, ajá. ¿Qué te pareció eso? Preocupante. Porque todo el horizonte de futuro de los que se dedican a estudiar este problema tan serio a nivel planetario y por supuesto lo que se llama el panel intergubernamental sobre el cambio climático del cual nosotros formamos parte, concluyen lo siguiente: si no se toman medidas drásticas para la reducción del uso de combustibles fósiles, el planeta a la larga no tendrá salvación. Y entonces, en los términos más dramáticos, en los, 50, 100, 200 años, estaremos en una crisis planetaria sumamente grave. De manera que hay que tomar todas las previsiones posibles. Pero tienes los países de los BRICS, como por ejemplo Brasil, India, estos países más Estados Unidos, que el consumo es desmedido. Entonces el aparato industrial que mueve toda la economía del mundo genera esto que estamos llamando el aumento de las temperaturas y no hay manera de reducirla. Entonces el famoso 1.5 a nivel preindustrial, si no tomamos medidas drásticas no vamos a poder, porque ya pasamos de allí. Entonces el 2050 es una frontera donde posiblemente ya estemos en 2 y con 2 entonces los grupos más vulnerables, ancianos, niños, países atrasados, toda la franja del continente africano, lo que ocurre con toda América Latina, no es nada halagüeño. Es un futuro, como diría el famoso filósofo francés Edgar Morin, que el futuro está de duelo. Yo tengo algo acá. En el 2025 Venezuela se enfrenta a un aumento de días de calor y una disminución de lluvias debido al cambio climático. Referente a esto,
¿qué están haciendo ustedes, ¿no? Como consejo científico, que era la inquietud que te dejé en el segmento pasado, ese balance que hace el consejo científico referente a todo lo que está sucediendo actualmente, porque digo actual no es porque no haya cambiado, sino que va en aumento. ¿Okay? Toda esta situación va en aumento. Entonces, bajo toda esta situación, el Consejo Científico, pues, ¿cuáles son esos planes, esos proyectos que tiene, pues, en pro de informar, educar a la población referente a todo lo que estamos atravesando sobre este cambio climático? Sí, pero voy a responder a eso, pero quisiera que también la audiencia pudiera saber lo siguiente. Está muy acentuado en los países, en el sector andino del país, Táchira, Mérida, el Piedemonte, Barinas, Alto Apure, el complejo hidroeléctrico Fabricio Ojeda, que tiene 3 embalses, ha disminuido de manera significativa, al punto de que se crea el decreto que tengamos 6 meses con una emergencia laboral. Y eso obedece a lo que señalamos, que el curso de agua de los ríos ha disminuido producto de la alta temperatura. Entonces hay una evotranspiración, hemos perdido los glaciares, hay una subjetividad no instalada que no da lugar a una conservación ambiental que permita aprovechar el agua. El Consejo Científico, consciente de eso desde su nacimiento, que el segundo año, por cierto, nos invitaste a nosotros para nuestro segundo aniversario. Seguimos trabajando como bandera con un proyecto en el Turimiquire, porque el Turimiquire tiene 542.000 hectáreas, comprende Sucre, Anzoátegui y Monaga, un área boscosa demasiado importante, demasiado estratégica para la conservación del agua, de los bosques, la biodiversidad, donde habitan, voy a hacerle la promoción al Festival Juvenil de Ciencia, que es en julio, donde habitan una franja, ¿cómo se llama?, multicolor de pájaros, ¿verdad?, que tenemos que cuidarlo. Entonces, mantener el agua conjuntamente con los amigos del Ministerio del Ecosocialismo, Ministerio del Agua y Agua de Monaga, más las universidades, hemos ido desarrollando reuniones para un seminario que vamos a desarrollar que se llama Gerencia Sostenible, que atacará precisamente el tema de la conservación del agua y la mitigación del cambio climático. Porque el gobierno nacional necesita del concurso de la ciudadanía, del concurso de las universidades, del concurso de los centros de investigación. Entre ellos, por ejemplo, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, cuyos investigadores forman parte del panel del cambio climático. Y esos investigadores en el año 2022 señalaron que la seguridad alimentaria de Venezuela estaba en riesgo por el cambio climático. Y entonces el Ejecutivo Nacional, a raíz de esos resultados, se moviliza para una agenda dinámica que asegure que la seguridad alimentaria, que está establecida en la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria, y todas las medidas nosotros podamos mantener que la producción de alimentos, agricultura, la cuestión silvopastoril, la cuestión agropecuaria, no entre en riesgo. Pero necesitamos juntos una ecociudadanía, podemos llamarla así, una ecociudadanía, para que conservemos el agua y mitiguemos el cambio climático con medidas tanto del Ejecutivo como de la propia ciudadanía. Y nosotros, con ese seminario que vamos a llamar Gerencia Sostenible, contribuiremos pues de manera significativa a que el Estado Monagas participe de estas medidas y de esa conciencia, esa nueva subjetividad para mitigar ese cambio climático. Vamos a la pausa. Ya retornamos contigo porque me llamó la atención algo que dijiste ahorita, ecociudadanía.
Yo quisiera en el próximo segmento, Jonis, indagar más en eso, porque creo que nos falta a nosotros como ciudadanos entender de una vez lo importante que es cuidar, lo importante que es preservar nuestro medio ambiente, porque tú me decías hace rato, Elida, a veces la gente piensa de que, por ejemplo, los glaciares se están descongelando. ¿Qué nos puede afectar a nosotros aquí en Maturín? Entonces, eso me lo vas a responder al retorno, porque nosotros vamos a la siguiente pausa comercial acá en Monagas Visión. El cambio climático y los fenómenos del Niño y la Niña generan sequías extremas o lluvias intensas. ¿Cómo podemos protegernos? El Niño causa sequías prolongadas y la pérdida de cultivos, mientras que la Niña genera lluvias torrenciales y desbordamientos. Para enfrentar las sequías, almacena agua potable, siembra cultivos resistentes y riega en las horas más frescas del día. Ante lluvias intensas, limpia desagües, refuerza techos y ten un kit de emergencia con lo esencial. El cambio climático nos reta. Juntos podemos adaptarnos y protegernos. Actúa hoy. Plan de Intervenciones Colectivas 2025. Estábamos conversando, Johnny, eso de ecociudadanía, eso por allí. Y lo otro es que estábamos aquí yo diciéndote, ¿cómo yo puedo cambiar el pensamiento de que si se están derritiendo los glaciares allá, bien lejos de acá, ¿cómo me puede afectar eso acá, en Maturín? Entonces yo digo, bueno, no me importa, porque eso está ya bien lejos, eso no me afecta acá. Pero resulta que sí. Entonces yo quiero que tú nos digas cómo una cosa está relacionada con la otra. A ver. Bueno, primero vamos con el término de ecociudadanía. Tuve la suerte de hace más de 20 años vivir en el Ávila, en el Parque Nacional del Ávila, a la altura de Los Venados, una casa que tiene allí el ministerio, hoy de Ecosocialismo, pero ese tiempo del ambiente. Y estaba allí adjunto con el presidente de Imparques, y el Ministerio del Ambiente e Imparques desarrollaron hace más de 20 años un programa sobre la ecociudadanía, que fue fabuloso. Y hicimos muchas cosas allí para fomentar lo del ecociudadano, que tiene que ver con lo que con esta entrevista y con lo que acabamos de ver en el promocional, que hablas del niño, de la niña y de las medidas resilientes que tenemos que tomar frente a eso. Aparte de lo que aparece en ese promocional que tienes allí, tiene que haber una conducta de resiliencia, de una actitud positiva para enfrentar el cambio climático. Eso, por ejemplo, de los glaciares. Es que la pérdida de los glaciares en Argentina, en Perú, en Ecuador, Bolivia y Venezuela ha sucedido en los últimos 70, 80 años. Y ocurre porque el mundo industrial, como señalamos al inicio del programa, basa su desarrollo en la destrucción de la naturaleza. El desarrollo industrial, con un PIB que apunta cada vez más a alcanzar el 100 o más del 100, pues atenta y destruye la naturaleza. Y nosotros entonces estamos empeñados en poner un modelo amigable que hemos llamado ecosocialista. Y efectivamente, cuando se pierdan los glaciares en el sur, se pierdan en Bolivia, porque esa es la progresión y parece que indetenible, nos va a seguir afectando, porque eso dispara la ola de calor. Porque ya pasamos de 1.5 y el desarrollo industrial y la quiebra de la subjetividad, la quiebra de la experiencia va a llevar a eso. Entonces lo que nos pase allá nos va a afectar a nosotros, porque el mundo es sistémico.
en eso que uno oía cuando estaba en la universidad, que el vuelo de una mariposa afecta. Acá el micrófono. Afecta otros espacios, otros eventos. El mundo es sistémico, el mundo está interrelacionado. Lo que está allá nos va a seguir afectando. Y solamente una conciencia ambiental mundial puede lograr eso. Nosotros tenemos una arquitectura jurídica constitucional que permite eso. Por ejemplo, los derechos ambientales, la educación ambiental desde primaria, el 110 de la Constitución que habla de la ciencia, porque hiciste una pregunta, porque se me escapa, sobre cómo no, con tanto sol. Somos un país tropical, ¿verdad? Okay. Ajá, con tanto sol, que tenemos tanto calor, ¿por qué no usar esa energía? Pero necesitamos entonces, ¿verdad?, que el pregrado y los posgrados de la universidad en ingeniería industrial, eléctrica y electrónica se dediquen a eso. Y la Universidad de Mérida ha tenido avances importantísimos allí. Entonces son las universidades, los centros de investigación que deben hacer eso que tú señalas. Porque fíjate tú, es tanta energía que desgraciadamente un rayo de sol que tenga... que toque una botella mal colocada, va a actuar como una lupa, porque va a encender todo lo que está allí por la fuerza de ese calor que tenemos. Entonces nosotros con la Universidad Venezolana, los centros de investigación, tenemos que lograr eso. Pero allí tiene que estar ese ciudadano. Y ese ciudadano que está vinculado al poder popular, que está organizado en el poder popular, que está en 3.500 circuitos comunales y 40.000 consejos comunales, debe tener una ciencia popular, una planificación popular para hacerse eco de esa gran pregunta tuya. ¿Cómo hago yo para, con tanto sol, que se convierta en una cuestión positiva para nosotros? De manera que yo creo que es necesario que tus preguntas, que estos programas, que la educación ambiental pueda generar evidentemente interrogantes, preguntas y mover la subjetividad para que nosotros podamos mitigar de aquí al 2050 el cambio climático y evitar llegar a esa frontera terrible del 2%. Porque en el 1.5 fue fijado en el 2015 y desgraciadamente sabemos hoy, 2025, que los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2017 no fueron alcanzados. Y vamos para el 30 y están bien interrogantes. O sea, hay que prepararse con un redoble de la conciencia, de los programas y de la dinámica del gobierno nacional para evitar eso que tanto te preocupa a ti desde este programa, cosa que felicito que te preocupe como profesional consciente y como ecociudadana, para que nosotros podamos lograr mitigar el cambio climático. Bueno, yo quiero un mundo mejor para mis hijos y yo sé que todas las personas que nos están viendo, espero también que sea el mismo deseo, porque de verdad que verlos sufrir en un planeta que no tenga agua, que no tenga vegetación, que no haya biodiversidad, oye, sería lamentable, pudiendo revertir toda esta situación. Nosotros nos vamos a la siguiente pausa comercial, Johnny, ya para despedir este programa. Se nos pasó rapidito y todavía quedó tema por allí, pero yo espero que usted vuelva nuevamente a tiempo para hablarte. Así que ya volvemos. Segmento y mi pregunta es la siguiente: si nosotros logramos crear conciencia, que yo espero que sí, por favor, porque todos estamos sufriendo este terrible mal que es
este cambio climático que estamos padeciendo todo, porque hoy en día la gente que si se marea, que si le sube la tensión, que si se le baja el azúcar, pero también eso tiene que ver no solamente con cuestión de salud, sino también porque el clima afecta a las personas, sobre todo el intenso calor que hace acá en Maturín. Entonces, ¿se puede lograr revertir esta situación? ¿Tenemos tiempo para revertir? Si tenemos tiempo, con una agenda política mundial que instale otro modo de producir la vida en términos materiales y otro modo de producir la vida en términos de cómo se piensa, cómo se imagina y cómo se sueña y cómo se actúa a diario. Tu preocupación, y que debe ser del mundo consciente del país y mundial, amerita una línea de reflexión. Dice, no te imaginas un mundo sin agua, un mundo sin vegetación. Pero para que ese mundo con vegetación exista, necesitamos mínimo de las mariposas. Sin mariposas no hay manera de reproducir las plantas. Sin las abejas no hay modo de reproducir las plantas. Sin los abejorros, sin los cigarrones, sin parchita. Sin cigarrón no hay parchita. No hay parchita sin cigarrón. Entonces, esas especies tenemos nosotros que procurar que existan y vivan. Entonces, podríamos darle a la audiencia una cuestión hoy muy sencilla. Maturín es plano y inmensos espacios de Maturín tienen patios. Pero ¿acaso esos patios tienen los que los habitan, los dueños de esa casa, tienen plantas que atraigan mariposas? Y podríamos entonces preguntarnos cuáles son las plantas que atraen mariposas. Tienen espacios, árboles para que los pájaros vengan y aniden, porque los pájaros también van a propagar semillas y van a hacer posible que las plantas nazcan en otro lado. Entonces fíjate ese pequeño ejercicio. No habrá ese mundo que tú sueñas sin pájaros, sin mariposas y sin abejorros. Y te voy a decir una cosa importantísima. Hay una mariposa única en Venezuela, que no es sino una parte del mundo, y es una que no vuela. Y está en los Andes venezolanos. La única mariposa que no vuela es esa. Es en homenaje a un botánico, si mal no me equivoco, y su nombre es Redonda. Es una mariposa, y tenemos, imagínate, no sé cuántas especies de mariposas, y tenemos en el país 17 especies de carpintero, y tenemos una biodiversidad de aves inmensa. Entonces el mundo solo será, ese que tú sueñas, será posible con los reproductores, para que las plantas puedan existir. Sin abejas no habrá mundo. Sin las abejas no habrá mundo. Pero qué malo que todo lo queremos destruir, todo lo queremos matar, todo lo queremos romper, todo. ¿Por qué, señores? Y como dice el profe, que suena tan poético, pero es verdad. O sea, hoy en día, yo creo que fue a raíz también de la pandemia, cómo se han procreado las guacamayas. No, eso es algo increíble, que usted ve acá en las tardes de Maturín, cómo vuelan las guacamayas cerca acá de la Plaza Piar, pasan cantando. Entonces, tiene que haber una reconciliación del hombre hacia la naturaleza. Pero ahí mantengo una pequeña diferencia contigo. En Caracas también hay alegría por las guacamayas. Y aquí hay alegría por las guacamayas. Pero yo las prefiero en sus espacios naturales, porque ellas vinieron hacia acá porque tú le invadiste sus espacios. Y entonces las guacamayas, ¿verdad?, están acá y se están alimentando de manera distinta, porque ellas comen semillas duras, girasoles. ¿Y quiénes son los ciudadanos que le dan semillas de girasol a las guacamayas? Bueno, solamente los que están concientizados de alto nivel. Pero si nosotros hubiésemos respetado el espacio de las guacamayas, ellas estarían allí y tal vez su presencia en la ciudad sería distinta. Ahora vamos a dar una noticia a la ciudadanía también. Tenemos en Venezuela 3 tipos de guacamayo, 3 especies. Tenemos la que llaman bandera, amarillo, azul y rojo. Tenemos la que es azul y amarilla, la única que has visto aquí, y una que se llama
tiene un verde, como un verde militar. Nunca lo he visto, solamente lo he visto en programas de televisión y en fotografía, pero existe en Venezuela. Entonces, mi estimada amiga, que felizmente conoce este programa, la recuperación de la ecociudadanía, la recuperación de una subjetividad distinta y positiva por el mantenimiento del agua es fundamental. Y le diremos algo a las amas de casa, como ejercicio didáctico, pedagógico de lo que tú señalas. No habrá salvación del planeta también ni recuperación del agua si todos los ciudadanos siguen lavando sus corotos, como decimos acá, en el grifo o en la cosa esa de la cocina. Pero todo el aceite y toda la grasa se va por allí y contamina. Y eso es un hábito que tenemos que evitar, porque estás contaminando los cuerpos de agua. Aparte de que ya la lluvia es ácida. Entonces esa terrible noticia, la lluvia no es pura, la lluvia ya está contaminada. Entonces la tarea del hombre por la salvación de la especie y de la naturaleza, una tarea pero verdaderamente dura, con conciencia, con optimismo, pero también con esperanza, porque tenemos que lograrlo. Entonces la lucha por el agua, la lucha por conservar los bosques, la lucha por conservar un clima con armonía, la lucha porque los países que tengan glaciares lo puedan recuperar, la lucha por conservar nuestro Turimiquire y porque el curso y que los ríos tengan su curso de agua normal, son puntos que tenemos que alcanzar. Ahí está el ejercicio de lo político, el ejercicio de la conciencia, y nosotros que somos educadores, hacer verdad eso de la educación ambiental que está en todos lados. Pero tiene que haber un ejercicio jurídico penal que pueda penar contra todos aquellos que atenten contra las leyes orgánicas de protección del ambiente. Johnny, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Yo quedé corta, pero mira, tú tienes que volver porque me tienes que hablar de esa mariposa que no vuela, porque me dejaste con la inquietud y por supuesto seguir llevando conciencia de este espacio, que es lo que nosotros tratamos de llevar, lo más bonito, siempre lo digo, lo más bonito de nuestra ciudad, la gente que está construyendo patria y por qué no, esa gente que está al frente de organizaciones estadales como tu persona, Johnny, que está casi que todos los días trabajando, pues llevando información ambiental a todas las instituciones educativas y por supuesto a quien se acerca a ti, pues a preguntarte, a saber más de todo lo que tiene que ver con el ambiente. De verdad te agradezco, Johnny, este tiempo y no te me pierdas, te lo voy a agradecer porque es importante llevar información educativa y sobre todo crear conciencia para el ambiente. Tu palabra de despedida. Bueno, muchísimas gracias a ti y a la audiencia por habernos oído y que se entere pues de los planes y programas del Consejo Científico, Tecnológico e Innovación del Estado de Monagas, que es una institución adscrita a la Gobernación del Estado de Monagas. Gracias por la invitación y esperamos pues pronto volver a compartir contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Así va a ser, Johnny, así va a ser, no se me va a perder. Bueno, los invito nuevamente mañana a partir de las 2 de la tarde, como siempre les digo, en esta casa hermosa llamada Monagas Visión, en tiempo para hablar de mañana. Nos vamos a conectar con La Brecha, pero de Chile, y La Brecha Monagas estará acá con nosotros, un homenaje hermoso a una persona súper especial, pero eso usted se va a enterar mañana acá en tiempo para hablarte. Se les quiere mucho. Chao, chao.